Mi suegro me humilló con control y desprecio, tratándome como reemplazable. Stella Harrison estaba sentada en el bar del hotel Spearfish Lodge, disfrutando de un cóctel de vodka. Los tirantes de su vestido de verano le dibujaban suaves líneas de bronceado sobre los hombros y su pelo aún olía a sal marina, a pesar de la ducha matutina. El sol de California había hecho su trabajo. Parecía descansada y contenta con la vida. Después de 2 semanas holgazaneando en la playa, quería volver a la rutina, pero no de forma demasiado drástica. El bar Spearfish Lodge era el lugar de reunión de los hombres de negocios locales. No era demasiado llamativo, pero sí respetable. Stella se reunía allí a menudo con los clientes de la empresa. Los negocios se hacían mejor entre cócteles que en un despacho cargado de cosas. El camarero, un hombre mayor llamado Charlie, la conocía de vista y siempre le preparaba su cosmopolitan favorito sin hacer preguntas. ¿Qué tal sus vacaciones, señorita Harrison?, preguntó mientras limpiaba la barra. Parece descansada. Bien, Charlie. California me recibió con buen tiempo, aunque eché de menos el trabajo, para ser sincera. Randolph debe haberte echado de menos, también. Lo vi la semana pasada. Parecía preocupado. Stella asintió, removiendo su cóctel con una pajita fina. A Randolph Harrison, su suegro y propietario de Construcciones Harrison, no le gustaba nada que los empleados clave se fueran de vacaciones. Especialmente a ella, la única de las nueras que realmente trabajaba en la empresa familiar en lugar de cobrar por los ojos bonitos. En sus 4 años en la empresa, Stella había tenido tiempo de aprender todas las peculiaridades de una dinastía familiar de constructores. A Randolph le gustaba el control. Su mujer Dorothy prefería mantenerse al margen del negocio de su marido, y sus hijos, Brian, su marido, y el más joven Kevin, trataban el negocio como un cajero automático. Solo trabajaban cuando hacía calor. El resto del tiempo lo pasaban pescando o en el club de golf. El teléfono vibró en la barra junto al cristal. El nombre de su suegro apareció en la pantalla, y Stella sonrió. Randolph Harrison rara vez la llamaba. Normalmente resolvían todos los asuntos de trabajo en reuniones cara a cara en la oficina de la constructora. Quizá había algún problema con la licitación para la construcción del nuevo centro comercial. ¿O había vuelto a ocurrir algo con la entrega de materiales? «Hola, Randolph», dijo acercándose el teléfono a la oreja. «Volví ayer y tenía pensado venir mañana temprano para arreglar mis asuntos pendientes. ¿Algo urgente?» «Stella, querida». La voz de su suegro sonaba enfermizamente dulce, como si hablara con un niño malhumorado. «No te molestes en ir a la oficina. Hemos decidido que ya no necesitas trabajar». Stella se quedó helada con el vaso en la mano. El hielo tintineó contra el vaso mientras sus dedos temblaban ligeramente. En el bar sonaba una tranquila música de jazz. Los clientes de las mesas vecinas hablaban, pero para ella el mundo entero se había reducido al auricular del teléfono. «¿Cómo que no lo necesitas? No te entiendo». «Estás despedida, cariño. Connor asumirá tu puesto a partir del lunes. Es joven, enérgico, tiene ideas frescas para el desarrollo regional. Además, una mujer de tu edad necesita pasar más tiempo con su familia, ¿no crees? Connor es sobrino de Randolph, un licenciado en empresariales de 25 años que hace 6 meses no sabía distinguir entre un tornillo y una espiga. Stella llevaba 4 años en la empresa, conocía personalmente a todos los clientes, estableció sólidas relaciones con los proveedores y aumentó las ventas de la región en un 30%. Gracias a su trabajo, la empresa consiguió 3 importantes contratos de construcción residencial. «Randolph, ¿podemos hablar de esto? Quizá hice algo mal. Dame la oportunidad de hablar contigo en persona». «No hay nada que discutir, querida. La decisión es definitiva. Tu salario será transferido a fin de mes. Eso es justo, ¿no? Y no hay necesidad de hacer una escena. Somos una familia. Me parece justo». Stella apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. 4 años de trabajo, 4 años de cenas familiares en las que había soportado los comentarios condescendientes de su suegro sobre las mujeres de negocios. 4 años de sonrisas y gratitud por la oportunidad de unirse al negocio familiar. Y ahora la despiden por teléfono mientras está sentada en el bar con un cóctel en la mano. «Ya veo», dijo con calma, sorprendida de su propia contención. «Gracias por tu sinceridad. Me alegro por ti. Dile a Brian que la cena del domingo sigue en pie.
Dorothy está preparando su guiso favorito. Dejó la llamada y se terminó el cóctel de un trago. El vodka le quemaba la garganta, pero no tanto como las palabras de su suegro. Charlie, que estaba lo bastante cerca como para oír fragmentos de la conversación, la miró con simpatía. ¿Malas noticias?, preguntó enjugando su vaso. Las peores, respondió Stella. Una más, por favor. Uno más fuerte, por favor. Charlie le sirvió en silencio un trago doble de vodka con hielo. Stella asintió agradecida y bebió un sorbo. Tenía que llamar a Brian, contarle la conversación con su padre, averiguar si estaba al corriente de los planes de la familia, pero aún no tenía ganas de ver ni de hablar con nadie. Alguien se sentó en el taburete del bar junto a ella. Un hombre de unos 35 años, con un traje caro pero no llamativo, pidió un whisky con hielo. Tenía unos atentos ojos grises y una barba corta y cuidada. Parecía un hombre acostumbrado a tomar decisiones, pero sin la pomposidad que suele acompañar a los hombres de negocios locales. «¿Puedo sugerirle?», dijo, reclinándose en su silla. «¿Problemas de trabajo?». Stella se volvió hacia él. Normalmente no hablaba con desconocidos en los bares, pero hoy las viejas reglas parecían fuera de lugar. Además, no había intrusismo en su tono ni intentos de familiaridad. «¿Te importa?». «No, me importa. Pareces un hombre que acaba de ser traicionado por gente en la que confiaba». Una observación inesperadamente acertada hizo que Stella mirara con más atención a su interlocutor. «Thomas Cameron», le tendió la mano. «Y tengo la sospecha de que trabajamos en el mismo campo». Stella le estrechó la mano. Un apretón de manos firme, seguro, sin ser demasiado apretado. Stella Harrison. Trabajaba en la construcción. Hasta hoy. «Harrison». Thomas agitó su vaso de whisky pensativo. «¿Construcción Harrison?». «Así es. ¿Y cómo lo sabe?». «Somos competidores. Yo dirijo Black Hills Development. Tu empresa nos ha dado muchos problemas con las licitaciones los 2 últimos años». Stella sonrió. La ironía de la situación era demasiado obvia para ignorarla. «Ya no será molesto. Me acaban de despedir. Directamente de vacaciones por teléfono». «¿De verdad?». Thomas enarcó una ceja. «¿Cuál era el motivo?». «El sobrino del dueño quería ser de jefe de ventas. Además, como dijo mi suegro, ya es hora de que una mujer de mi edad pase más tiempo con su familia». «¿Tu suegro?». Thomas dio un sorbo a su whisky. «¿Así que es un negocio familiar?». «Ay, sí. Y yo era la única que trabajaba de verdad. No solo pagaba por pertenecer al clan». Thomas la miró detenidamente. «Sabes, estoy buscando un especialista en desarrollo regional. Alguien que entienda el mercado local, conozca a los contratistas, sepa trabajar con los clientes». «¿Y le ofreces un trabajo a la primera chica de un bar?». «No a la primera que conozca». Stella Harrison, que aumentó las ventas regionales de Construcciones Harrison un 30% en 4 años, y nos consiguió un contrato para construir un complejo de apartamentos en Main Street. Stella le miró sorprendida. «¿Cómo lo sabe?». «Estudio a los competidores, sobre todo a los que tienen éxito. Ese contrato fue doloroso para nosotros. Llevábamos 6 meses preparándonos para él, y usted nos superó en la puja en 15 días». Stella recordaba aquel proyecto. De hecho, había conseguido convencer al promotor de las ventajas de Harrison Construction, aunque Black Hills había ofrecido un precio más bajo. «¿Lo dices en serio?». «Absolutamente. Estamos abriendo una nueva línea de negocio, las viviendas suburbanas. Necesitamos a alguien que pueda establecer relaciones con las autoridades locales, encontrar contratistas fiables, atraer compradores, alguien con experiencia y conexiones. Pero he trabajado para la competencia. Por eso te necesito a ti». Stella dejó el vaso en la barra y se volvió hacia Thomas. «¿Y si resulto ser una empleada desleal? ¿Y si dentro de un año me paso al siguiente competidor? Entonces sabré que cometí un error al contratar. Pero algo me dice que no eres de los que huyen de los problemas. Más bien eres de los que los resuelven». Stella ha estado pensando. Había planeado presentarse mañana en la oficina para contar a sus compañeros lo del viaje, para solucionar el trabajo atrasado de 2 semanas, discutir con Randolph las nuevas oportunidades de desarrollo, compartir las ideas que se le habían ocurrido durante las vacaciones. Ahora estaba sentada en un bar con un desconocido que le ofrecía un puesto de trabajo en el principal competidor de la empresa familiar. «Necesito tiempo para pensar». «Claro que lo necesitas, pero no demasiado.
El proyecto empieza en 15 días. Thomas sacó una tarjeta de visita del bolsillo interior de su chaqueta y la colocó junto a la mano de Stella. Llámame mañana. Hablaremos de los detalles. Salario, condiciones, perspectivas. Terminó su whisky, dejó $20 sobre la barra y se levantó. Encantado de conocerte, Stella. Espero que tomes la decisión correcta. Stella le dirigió una mirada. Luego miró la tarjeta de visita. Papel grueso, relieve dorado, sólida y cara. ¿Es otra?, preguntó Charlie. No, gracias. Cogió la tarjeta, la metió en el bolso y salió del bar. Fuera estaba oscureciendo. Las luces de la calle se reflejaban en los charcos de la lluvia de la tarde. Stella entró en su coche, pero no arrancó el motor de inmediato. Sacó el teléfono y marcó el número de su marido. «Brian, soy yo. Tenemos que hablar». Brian Harrison estaba tumbado en el sofá del salón, mirando el teléfono. Un canal de deportes parpadeaba en la pantalla y una lata de cerveza medio borracha estaba sobre la mesita junto a él. Ni siquiera levantó la cabeza cuando Stella entró en la casa, solo murmuró algo parecido a un saludo. Era la típica imagen de un jueves por la noche. Un marido relajándose tras un duro día de trabajo. Aunque su jornada laboral con su padre se parecía más a una larga pausa para el café. Stella fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. El alcohol del bar le había sentado bien, pero ahora tenía la boca seca y los pensamientos revueltos. Tenía que contarle a Brian la conversación con su padre, pero ¿cómo? ¿Cómo explicarle a su marido que su familia la había dejado fuera de juego como a una servilleta usada? «¿Cómo va todo?», preguntó Brian, sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Qué tal tu primer día de vuelta de vacaciones? ¿Faltaste al trabajo?». Stella volvió al salón y se sentó en el sillón frente al sofá. Brian colgó por fin el teléfono y la miró. Alto, ancho de hombros, con los rasgos suaves que había heredado de su madre, parecía más joven de sus 32 años. A veces Stella pensaba que se había quedado estancado en la adolescencia. Irresponsable, despreocupado, acostumbrado a que le resolvieran todos sus problemas. «Hay algo que tengo que decirte», le dijo. «Tu padre ha llamado hoy». «¿Ha vuelto a haber problemas en la obra?». Brian cogió su cerveza. «Nada grave, espero. Mañana tengo una reunión en el club de golf con Mike Davis. No quiero cancelarla. Me ha despedido». Brian se quedó helado con la lata en los labios. Se quedó mirando a su mujer unos segundos, como si no entendiera el significado de sus palabras, y luego volvió a dejar la cerveza lentamente sobre la mesa. «¿Cómo que me has despedido?». «¿Cómo que despedido?». «Me llamó y me dijo que ya no tenía que venir a la oficina, que Connor ocuparía mi puesto, y dijo que ya era hora de que una mujer de mi edad pasara más tiempo con su familia». «Espera, espera», se incorporó Brian dejando el teléfono a un lado. «¿Te ha despedido así? ¿Sin previo aviso? Ninguna explicación?» «Había una explicación. Tu sobrino es joven y enérgico. Tiene ideas nuevas. Supongo que yo soy viejo y de la vieja escuela». Brian se frotó la cara con las palmas de las manos. Siempre le habían molestado los conflictos familiares y prefería mantenerse al margen de cualquier conversación seria. «Mira, quizás se trate de un malentendido. Papá a veces dice cosas sin pensar. ¿Recuerdas cómo le prometió a Kevin un ascenso el año pasado y luego se olvidó de ello?». «Un malentendido». Brian me dijo alto y claro que estaba despedido. Que mi salario sería transferido a fin de mes. Que Connor ocuparía mi puesto el lunes. Stella se levantó de la silla y empezó a pasearse por el salón. Su casa estaba amueblada con muebles caros, pero sin mucho gusto. Pesados muebles de madera oscura, enormes cuadros con marcos dorados, alfombras persas. Todo esto lo había comprado la suegra de Dorothy, que tenía ideas muy definidas sobre el aspecto que debía tener una casa familiar de éxito. «Muy bien, digamos que papá tomó esa decisión», dijo Brian, «pero probablemente hablará contigo. Quizá te ofrezca otro puesto. ¿O un ascenso? Sabes que te aprecia». Stella se detuvo y miró a su marido. ¿Realmente no lo entiende? ¿O simplemente no quiere entenderlo? Brian me despidió. No me reasignó, no me ofreció un ascenso. Me despidió. Por teléfono. Ni siquiera me dio la oportunidad de hablar con él en persona. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la razón? Estabas haciendo un gran trabajo, tus clientes te querían, tus ventas crecían. La razón es porque no soy un miembro de la familia. No soy un verdadero miembro de la familia. Soy una nuera que se ha pasado 4 años haciendo el trabajo sucio de otros.
Y ahora hay sitio para los verdaderos herederos. Brian se quedó callado. Sabía cómo trataba su familia a las mujeres de sus hijos, educadas pero distantes. Dorothy nunca había tomado en serio a Stella, y Randolph, a pesar de todos los cumplidos, siempre había dejado claro que trabajaba para la empresa por favor. Mira, hablaré con mi padre, dijo finalmente. Averigua qué está pasando. Quizá hayamos entendido algo mal. ¿No lo sabía?, preguntó Stella. ¿No había hablado papá contigo de los planes para Connor? Brian evitó mirarla y cogió el mando de la tele. No, claro que no. Ya sabes que papá y yo casi nunca hablamos de asuntos de trabajo. Eso es mentira. Brian conocía bien los planes de la familia, solo que prefería no involucrarse. Se sentía cómodo siendo el hijo irresponsable que se llevaba su parte de los beneficios sin hacer preguntas. ¿Así que te quedaste callado? Stella, no empieces. No sabía que tu padre iba a despedirte. Eso es verdad. ¿Pero sabías que a la familia no le gustaba mi trabajo? No, no lo sabía. Quiero decir, Brian vaciló. A veces mi padre decía que era difícil para las mujeres en el negocio de la construcción, que era un campo de hombres. Pero yo pensaba que estaba chapado a la antigua. Stella se recostó en la silla. El cansancio le sobrevino de repente, como si todos los acontecimientos del día se le hubieran venido encima a la vez. Hoy me han ofrecido un trabajo. ¿A quién? Brian se animó. Es estupendo. ¿Ves? No está tan mal. Tom Cameron, de Black Hills Development. La cara de Brian cambió. Black Hills era el mayor competidor de construcciones Harrison, y toda la familia lo sabía. Stella, no vas a... No terminó la frase. ¿Por qué no? Tu familia me desechó como a un trasto. ¿Por qué iba a rechazar una buena oferta? Pero son competidores. Papá se pondrá furioso. Toda la familia estará furiosa. ¿Y se supone que a mí me tiene que importar? Brian se levantó del sofá y se acercó a la ventana. Ya estaba completamente oscuro fuera del cristal, con las luces encendidas en las ventanas de las casas vecinas. Spearfish era un pueblo pequeño donde todo el mundo se conocía y las noticias corrían rápido. Piensa en nuestro matrimonio, dijo sin volverse. En nuestra familia. Si vas a trabajar para Cameron, va a causar grandes problemas. ¿Qué tipo de problemas, Brian? ¿Para quién? Para nosotros. Para mí. No podré volver a casa y hablarte del trabajo sabiendo que se lo pasarás a la competencia. ¿Qué me cuentas ahora? ¿Cómo pasaste el día en el club de golf? ¿Sobre qué peces pescaste el fin de semana? Brian se volvió hacia ella. Había confusión en sus ojos. Eso no es justo. No es justo. Stella se rió, pero era una risa amarga. No es justo despedir a un hombre por teléfono después de 4 años de trabajo. No es justo sustituir a un especialista con experiencia por un sobrino que no sabe distinguir entre cemento y yeso. ¿Y se supone que debo pensar en la honradez? Brian se sentó en el borde del sofá, apoyando los codos en las rodillas. Le pediré a mi padre que recapacite. Le explicaré que está cometiendo un error. No hace falta que lo hagas. Yo ya he tomado mi decisión. ¿Qué decisión? Llamaré a Cameron mañana por la mañana y aceptaré su propuesta. Brian levantó la cabeza bruscamente. Stella, por favor, no seas tan impulsiva. Vamos a pensarlo con calma. Quizá podamos llegar a un acuerdo. ¿Qué clase de compromiso? Tu padre ha dejado claro que ya no me necesitan en el negocio familiar. Bueno, entonces encontraré un lugar donde me aprecien. Pero piensa en las consecuencias. Si vas a la competencia, tu padre nunca te perdonará, y mamá tampoco. ¿Y Kevin? ¿Me han perdonado por algo antes? ¿Por ser un buen trabajador? ¿Por aumentar los beneficios de la empresa? ¿Por aguantar actitudes condescendientes y sonreír en las cenas familiares? Stella se levantó y se dirigió a las escaleras que llevaban al primer piso. ¿A dónde vas? A la cama. Mañana tengo un gran día. Stella, espera. Hablemos un poco más. Se detuvo en el primer escalón. ¿Sobre qué, Brian? ¿Sobre cómo tu familia me usó durante 4 años y luego me abandonó? ¿O de cómo te mantuviste callado, sabiendo lo que tramaban? ¿De qué deberíamos hablar? Brian bajó la cabeza. Se daba cuenta de que su mujer tenía razón, pero era demasiado doloroso admitirlo. No quería que acabara así. Pero así fue, y ahora tengo que vivir con las consecuencias de su renuencia. Stella subió las escaleras, dejando a su marido solo en el salón con una cerveza sin terminar y el televisor apagado. A la mañana siguiente, Stella se despertó antes que su despertador.
Apenas despuntaba el alba por la ventana y Brian roncaba plácidamente a su lado, dormido en el sofá del salón. Bajó las escaleras con cuidado, preparó café y se sentó a la mesa de la cocina, pensando en el día que tenía por delante. Tenía que ir a la oficina, recoger sus efectos personales y entregar las maletas. Randolph había dejado claro que su presencia ya no era necesaria. Se vistió estrictamente, traje azul marino, blusa blanca y joyas mínimas. No quería dar pie a habladurías ni dar la impresión de que su despido la había afectado en modo alguno. Que todo el mundo viera a Stella Harrison como una profesional hasta el final. La oficina de construcciones Harrison estaba en un edificio bajo de ladrillo en el centro de Spearfish. La empresa alquilaba toda la primera planta, mientras que en el primer piso había un bufete de abogados y una agencia de seguros. Stella aparcó en su sitio habitual justo enfrente, junto al coche de Randolph. Un hábito difícil de abandonar. Gloria, la secretaria, estaba sentada en su escritorio de la recepción, revisando el correo de la mañana. Era una mujer mayor con el pelo canoso bien peinado. Llevaba 20 años en la empresa y conocía todos los secretos de la familia. Al ver a Stella, levantó la vista y sonrió torpemente. «Buenos días, señora Harrison. ¿Qué tal las vacaciones?» «Bien, gracias, Gloria». «Dígame, ¿está el señor Harrison en el despacho?» Gloria vaciló, jugueteando con un sobre con el logotipo de una empresa de construcción. «Sí, llegó hace una hora, pero...» bajó la voz. «Me ha dicho que te diga si vienes, que puedes recoger las cosas cuando quieras. El guarda te ayudará a sacar las cajas». Así que Randolph ni siquiera quería verla. Stella asintió, intentando no mostrar lo doloroso que le resultaba oír aquello. «Ya veo. ¿Habían llegado ya los demás?» «El señor Kevin aún no ha llegado. Y Connor...» «El señor Connor ya está en su despacho». Stella caminó por el pasillo familiar, pasando por las oficinas del personal. Se detuvo ante la puerta de su antiguo despacho, reflexionando. A través del cristal esmerilado pudo ver la figura de un hombre sentado en su escritorio. Llamó y, sin esperar respuesta, entró. Connor Miller, el sobrino de 25 años de Randolph, hijo de su difunta hermana, estaba sentado en su silla, estudiando carpetas de documentos. Era alto, delgado, con el pelo rubio cuidadosamente peinado y la sonrisa confiada de un hombre acostumbrado a que todo le resulte fácil. Llevaba un traje nuevo, evidentemente caro, y una corbata con el logotipo de alguna universidad de élite. «Oh, tía Stella», exclamó levantándose de la mesa. «¿Qué tal estás? ¿Qué tal las vacaciones? Estás estupenda, toda bronceada». Tía Stella. Siempre la llamaba así, a pesar de ser solo unos años más joven que ella. Una forma de enfatizar la jerarquía familiar, para mostrar que a pesar de su posición, seguía siendo solo la esposa de un primo. «Hola, Connor. Vengo a recoger mis cosas». «Sí, sí, por supuesto». Ha dado la vuelta a la oficina. «El tío Randolph me lo explicó todo ayer. Dice que has decidido pasar más tiempo con tu familia. Eso es lo correcto, por cierto. Una mujer debe estar en casa, cuidando de su marido y sus hijos». Stella caminó en silencio hacia el armario donde guardaba sus objetos personales. Una foto de Brian en un picnic, un pequeño cactus en maceta que había comprado hacía un año, unos cuantos libros de gestión, una carpeta con certificados de cursos de formación. «No sabes lo entusiasmado que estoy con esta oportunidad», continuó Connor, acomodándose en su silla. «Por fin podré aplicar todo lo que he aprendido en la universidad. Tengo tantas ideas para optimizar los procesos. ¿Sabes siquiera qué proyectos están en marcha ahora mismo?», preguntó Stella, guardando los libros en la caja de cartón que había traído. «El tío Randolph me informará. Lo más importante es la estrategia adecuada, y la estrategia es mi fuerte». Stella recordó cómo 6 meses atrás, Connor había llegado a la oficina para unas prácticas y no podía entender ni el más simple de los documentos. Estaba confundido con los términos. No entendía la diferencia entre las cuentas preliminares y las finales. Y cuando ella intentó explicarle las particularidades de trabajar con contratistas, él dijo que la teoría era más importante que la práctica. ¿Y los clientes? ¿Los conoce? Aún no, pero es cuestión de tiempo. El tío dice que los contactos más importantes ya están establecidos. Solo hay que mantener el contacto. Los contactos más importantes. Stella había pasado años creando confianza con promotores inmobiliarios locales, arquitectos y proveedores de materiales.
Cada contrato era el resultado de largas horas de trabajo, reuniones cara a cara, a veces cenas informales con las esposas de los clientes. Sabía a quién le gustaba hablar de negocios con whisky y quién prefería las negociaciones estrictamente comerciales, en quién se podía confiar y con quién había que ponerlo todo por escrito. La puerta del despacho se abrió y entró Linda Howell, jefa de compras. Una mujer enérgica de unos 50 años, con un corte de pelo corto y ropa práctica, llevaba en la empresa casi tanto tiempo como Gloria. «Stella», exclamó, «he oído que tú...» Linda dejó de hablar al ver a Connor en la mesa. «Hola, Linda». «Sí, estoy recogiendo mis cosas». Linda se movió incómoda de un pie a otro. Era obvio que la noticia del despido de Stella la había alterado. «Es un poco repentino», dijo con cuidado. «A veces la vida nos da sorpresas», contestó Stella. «¿Cómo van las cosas con la entrega de cemento para la obra de Pine Street?» «Está todo arreglado. Los conductores han confirmado la entrega para el martes». Pero Linda miró a Connor. «¿Quizá deberíamos hablar de esto más tarde?» «¿Por qué más tarde?», Connor intervino. «Ahora estoy a cargo de las ventas regionales. Estoy a cargo de todo». Linda enarcó una ceja con escepticismo. «Connor, el suministro de cemento no es venta. Es aprovisionamiento. Bueno, sí, pero todo está interconectado. Hay que ver los procesos de forma holística». Stella siguió guardando cosas, intentando no interferir en la conversación. Ya no trabajaba aquí. No le importaban los problemas de los demás. Ted Wilson, el ingeniero jefe del proyecto, se asomó al despacho. Era un hombre de mediana edad, bigote poblado y expresión siempre preocupada. «Stella, ¿puedo hablar contigo un momento? Tenemos un problema con los planos de la casa de los Sanderson. Necesitamos que los detalles sean correctos». «Ted, ya no trabajo para la empresa». «¿Qué quieres decir con que no trabajas?». La miró confundido y luego a Connor. «Entonces, ¿quién se va a encargar del proyecto?». «Connor», respondió Stella brevemente. Ted se volvió hacia el joven. «Connor, ¿eres consciente de las peculiaridades del emplazamiento de Anderson? Hay matices con los cimientos debido al suelo». Connor vaciló. «No, aún no lo he investigado. Pero llegaré al fondo del asunto, no te preocupes». «¿Que no me preocupe?». Ted frunció el ceño. «Connor, está previsto que las obras empiecen la semana que viene. Se ha contratado a los contratistas. Se han pedido los materiales. Si no cumplimos el plazo, los Anderson nos demandarán». «Todo saldrá bien», le aseguró Connor, pero había un deje de incertidumbre en su voz. Stella cerró la caja y la recogió. El proyecto de los Anderson era complicado. Una casa en una ladera con ventanas panorámicas y un complejo sistema de cimientos. Le había llevado 3 meses coordinar todos los detalles con los arquitectos y los ingenieros. «Buena suerte», dijo y se dirigió a la puerta. «Stella, espera», la llamó Ted. «¿Y los documentos del proyecto? ¿Dónde puedo encontrar los planos revisados?» «En la carpeta Anderson 2, en la caja fuerte. Gloria conoce el código». «¿Y la información de contacto del topógrafo?» «En la misma carpeta». «¿Y las aprobaciones municipales?» Stella se detuvo en la puerta. «Ted, ya no trabajo aquí». Todas las preguntas para Connor. Salió del despacho, dejando atrás al confundido ingeniero y al avergonzado sobrino de su suegro. En el pasillo la esperaban otros empleados que, obviamente, habían oído la conversación y tenían algo que decir. Jenny, la comercializadora, Robert, el contable, Stephen, el asistente jurídico. Todos la miraron con simpatía y perplejidad. «Stella, ¿es verdad?», preguntó Jenny. «¿De verdad te vas?». «Sí». «¿Pero por qué? ¿Qué te pasa?». Stella no quería entrar en detalles sobre las disputas familiares. «Era decisión de la familia», Robert negó con la cabeza. «Es una completa estupidez. Eres el mejor vendedor que conozco». «Gracias, Rob». Llegó a la recepción, donde Gloria le dirigió una mirada comprensiva. «Gloria, ¿el código de la caja fuerte sigue siendo el mismo?». «Sí, pero el señor Harrison dice que hay que cambiarlo». «Dale a Connor la información de todos los proyectos actuales. Y dile cómo usar la base de datos de clientes». «Por supuesto, señora Harrison». Stella estaba a punto de marcharse cuando se abrió la puerta del despacho de Randolph. Su suegro estaba en el umbral, un hombre alto y canoso, de rostro imponente y ojos fríos.
Llevaba su habitual traje gris oscuro y corbata roja, los colores de la empresa. Ah, Estela, ¿vienes a recoger tus cosas? Sí. Bien. Espero que la transición vaya bien. Connor es joven pero prometedor. Tiene una educación moderna. Seguro que todo irá bien. Randolph la miró atentamente, como intentando ver si había alguna ironía oculta en sus palabras. Por cierto, añadió, por si estás pensando en buscar trabajo en nuestro campo. Spearfish es un pueblo pequeño. Todo el mundo se conoce. No conviene estropear las relaciones con decisiones precipitadas. La amenaza era velada, pero comprensible. Randolph insinuaba que podía impedir que la contrataran en otras empresas. Le escucho, señor Harrison. Bien. Dile a Brian que lo veré en la cena del domingo. Dorothy está haciendo roast beef. Stella asintió y salió del despacho. Hacía sol, pero hacía fresco. El típico tiempo otoñal de Dakota del Sur. Cargó la caja en el maletero de su coche y se puso al volante. 4 años de su vida cabían en una caja de cartón. Sacó el teléfono y marcó el número de la tarjeta de visita de Thomas Cameron. Thomas Cameron al habla. Soy Stella Harrison. Si la oferta sigue sobre la mesa, estaría dispuesta a discutir los detalles. De acuerdo. ¿Puede estar allí a las 2 de la tarde? Sí. Colgó y arrancó el coche. Ahora empezaba una nueva vida. La oficina de Black Hills Development estaba situada en el edificio más moderno de Spearfish. Una torre de cristal construida hacía solo 3 años. Stella aparcó en el aparcamiento de invitados y se quedó sentada en el coche unos minutos, recogiendo sus pensamientos. Ayer mismo ni siquiera sabía que Thomas Cameron existía y ahora estaba aquí para entrevistarle. A veces la vida daba giros tan inesperados que tenía que confiar en el curso de los acontecimientos. El vestíbulo del edificio era sorprendentemente moderno. Mármol, cristal, metal, todo en estrictas formas geométricas. Detrás del mostrador de la recepcionista había una joven con traje de negocios que sonrió amablemente a Stella. Bienvenida a Black Hills Development. ¿Qué desea? Stella Harrison, tengo una reunión con el señor Cameron a las 2. Por supuesto, el señor Cameron la está esperando. Ascensor a la derecha, 7º piso. El ascensor subió silenciosamente, y las ventanas panorámicas daban a todo Spearfish. Desde allí, la ciudad parecía de juguete. Casas ordenadas, calles rectas, plazas verdes. Stella nunca había visto su ciudad natal desde semejante altura. En la 7ª planta la recibió la secretaria de Thomas, una mujer de unos 40 años con una sonrisa profesional y el pelo perfectamente peinado. Señorita Harrison, pase por favor. El señor Cameron se ha liberado justo a tiempo para usted. El despacho de Thomas era espacioso, pero no pomposo. Un gran escritorio de madera rubia, cómodos sillones, unos cuantos cuadros de las colinas negras en las paredes. Una enorme ventana daba a las montañas que daban nombre a la empresa. Thomas se levantó del escritorio cuando ella entró y le estrechó la mano. Stella, me alegro de verte. Siéntate. ¿Un café? ¿Té? ¿Agua? Café, por favor. Pulsó el botón del interfono y pidió a la secretaria que trajera café. Luego se sentó en la silla frente a ella. ¿Ha decidido aceptar mi oferta? Siempre que esté dispuesta a escuchar. Ayer todo sucedió demasiado rápido. No tuve tiempo de pensar en los detalles. Ya veo. Repasémoslo en orden entonces. Thomas abrió una carpeta del escritorio. Black Hills Development lleva 12 años en el mercado inmobiliario comercial. Construimos centros de oficinas, centros comerciales, almacenes. Hasta hace poco, no nos interesaba la construcción residencial. Pero el mercado está cambiando y hemos decidido diversificar nuestro negocio. La secretaria trajo café, aromático, recién hecho, en una hermosa taza de porcelana. Stella tomó un sorbo y asintió, mostrando que estaba escuchando. Nuestro objetivo es construir una urbanización en las afueras de Spearfish. No viviendas de lujo, sino casas de calidad para la clase media. Familias con hijos, parejas jóvenes, gente que quiere salir del centro de la ciudad, pero no está dispuesta a pagar millones. Suena razonable, coincidió Stella. El mercado de la vivienda asequible en Spearfish está realmente subdesarrollado. Exactamente. Ya hemos comprado un terreno en el extremo norte de la ciudad y tenemos las aprobaciones preliminares. Pero a partir de aquí la cosa se complica. Thomas le entregó una carpeta con mapas, planos y fotografías del terreno. Tenemos que conseguir los permisos de construcción definitivos
encontrar contratistas fiables, establecer relaciones con la administración municipal, organizar una campaña de marketing y, lo más importante, convencer a los compradores de que Black Hills puede construir no solo centros comerciales, sino también viviendas. Stella estudió los documentos. El emplazamiento era realmente prometedor, lo bastante alejado del centro para que los precios del suelo fueran razonables, pero lo bastante cerca para garantizar una cómoda accesibilidad en transporte. ¿Cuál es la envergadura del proyecto? La primera fase consta de 20 viviendas. Si todo va bien, tenemos previsto ampliarla a 50. El coste total de la primera fase es de unos $5 millones. Eso es mucho dinero. Sí, por eso necesitamos a alguien que no cometa errores. Alguien con experiencia, contactos y conocimientos locales. Stella dejó a un lado los papeles y miró a Thomas. ¿Qué obtengo a cambio? Un sueldo base de $70,000 al año más un porcentaje de las ventas. Si la primera fase tiene éxito, tus ingresos anuales podrían ascender a $120,000. Era una cifra impresionante. En Construcciones Harrison ganaba $50,000 sin primas. ¿Qué otras ventajas? Seguro médico completo, coche de empresa, gastos de representación y, lo más importante, total libertad para tomar decisiones dentro del presupuesto. Nadie te mirará por encima del hombro ni te impondrá familiares como ayudantes. La última frase sonaba como una alusión directa a la situación en la empresa de la familia Harrison. Suena divertido. ¿Cuáles son los riesgos? Thomas se reclinó en su silla. El proyecto podría fracasar. La vivienda no es nuestro campo habitual. Podríamos no encontrar compradores, podría haber problemas con los contratistas, la administración podría cambiar sus planes para el barrio. En ese caso, todos estaríamos despedidos, incluido tú. Sinceramente, prefiero la honestidad a las promesas bonitas. Pero tenemos ventajas. Una sólida reputación, capital suficiente, voluntad de invertir en marketing. Y lo más importante, no somos una empresa familiar donde las decisiones se toman en la cocina. Stella terminó su café y dejó la taza sobre la mesa. Hay algo que debo aclarar. Sabes que he trabajado para tus competidores. ¿No creará eso problemas de confidencialidad? ¿Qué secretos puede haber en un negocio de construcción de un pueblo pequeño? Todo el mundo sabe quién trabaja dónde, quién cobra qué, quién tiene contactos. Lo que importa no es lo que sabes de Construcciones Harrison, sino en qué eres bueno. ¿Y si la familia Harrison intenta impedirme trabajar? Randolph ya ha insinuado hoy que podría haber problemas con el empleo. Thomas sonrió. Stella, esto es América, no una hacienda feudal. Nadie puede impedirte que trabajes. Sobre todo porque Black Hills no depende de Construcciones Harrison. Tenemos negocios distintos, clientes distintos, contratistas distintos. Pero Spearfish es un pueblo pequeño. Por eso necesitamos tus conocimientos locales. ¿Sabes con quién contactar en la administración? ¿Qué contratistas son realmente fiables? ¿Cómo comunicarte adecuadamente con los posibles compradores? Stella se lo pensó. La oferta era realmente favorable, pero ir a un competidor podría tener graves consecuencias para su relación con la familia de su marido. ¿Cuándo debería dar una respuesta? Cuanto antes, mejor. El proyecto debe empezar en 15 días. Lo primero que hay que hacer es conseguir los permisos definitivos de la alcaldía. Eso podría llevar un tiempo. ¿Y si no cumplo tus expectativas? Entonces romperemos. El periodo de prueba es de 3 meses, pero creo que te quedará claro si este es el trabajo adecuado para ti. Thomas se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. ¿Sabes lo que me gustó de ti anoche en el bar? No fue que te despidieran injustamente. Hay muchas historias así. Fue la forma en que lo llevaste. Sin rabietas, sin quejarte del destino. Solo bebiste tranquilamente tu cóctel y pensaste en el siguiente paso. Tal vez solo estoy ocultando mis emociones. Tal vez, pero es una cualidad útil en los negocios. Stella se levantó y se acercó a él. La vista desde la ventana era realmente impresionante. La ciudad se extendía como una palmera, con colinas boscosas elevándose detrás. Tengo que hablar de esto con mi marido. Por supuesto, pero recuerde, las buenas ofertas no se hacen esperar. Si se niega, tendré que buscar otro candidato. Ya veo. Thomas volvió al escritorio, sacó una carpeta del cajón y se la entregó a Stella. Llévate esto a casa. Hay una descripción detallada del proyecto, cálculos financieros, planos del emplazamiento. Estúdialo, piénsalo.
Si estás de acuerdo, llámame mañana antes de comer. Stella cogió la carpeta. Era pesada, gruesa, con el logotipo de la empresa en la portada. Gracias por su tiempo. Gracias a usted. Espero una respuesta favorable. La acompañó hasta la puerta del despacho. Por cierto, dijo cuando ella estaba a punto de salir, si decides trabajar con nosotros, lo primero que tienes que hacer es reunirte con el arquitecto del proyecto. Viene de Denver pasado mañana. Bien. Stella bajó por el ascensor, se despidió de la recepcionista y salió. En sus manos tenía una carpeta con los planos de su nueva vida. Solo le quedaba decidir si estaba preparada para el cambio. Subió a su coche y llamó a Brian. Hola, soy yo. Hola, soy yo. ¿Dónde estás? En la oficina. ¿En la oficina? ¿Por qué? ¿Puedes venir a casa temprano? Tenemos que hablar seriamente. Stella, si se trata de ser despedido de nuevo. Es sobre la oferta de trabajo. Es una oferta muy buena. Pausa. ¿De quién? Ven a casa, lo discutiremos en persona. Colgó el teléfono, arrancó el coche y condujo hasta su casa. La carpeta con los documentos reposaba en el asiento de al lado, como si fuera un símbolo de nuevas oportunidades. En unas horas tendría que tomar una decisión que lo cambiaría todo. El lunes por la mañana, Stella estaba de pie frente al espejo de su habitación, abotonándose su nueva chaqueta verde oscuro. Los colores de Black Hills Development eran el verde y el plateado. Thomas le entregó la ropa corporativa el viernes cuando ella finalmente aceptó su propuesta. La conversación con Brian el jueves por la noche había sido difícil. Le había rogado que no se precipitara. Le había sugerido que esperara a que su padre entrara en razón y le había hablado de las implicaciones que tendría para su matrimonio. Pero cuando Stella le mostró las cifras del salario y las primas, se quedó callado. El dinero iba en serio, y su presupuesto familiar no se caracterizaba por los excesos. Al otro lado de la ventana, llovía una fina llovizna, típica de octubre en Dakota del Sur. Stella cogió un paraguas y la bolsa de papeles que había estado estudiando todo el fin de semana. El proyecto de viviendas de Springfield Hills era ambicioso y detallado. 20 casas de distintas distribuciones, desde pequeñas casitas para familias jóvenes hasta espaciosas mansiones para compradores más adinerados. Infraestructura propia, un parque infantil, un pequeño parque, seguridad. Precios de $250 a $400,000 por casa. Black Hills era mucho más tranquila que la caótica oficina de Harrison Construction. Los empleados llegaban exactamente cuando empezaba la jornada laboral, y no había jaleo constante, ni peleas familiares, ni necesidad de sonreír a los parientes del propietario. Thomas la recibió en el vestíbulo y la acompañó a la cuarta planta, donde se encontraba el departamento de desarrollo. Este es tu lugar de trabajo, dijo, abriendo la puerta de un amplio despacho con una ventana panorámica. Aquí estará tu equipo. En el despacho ya había 3 personas sentadas en mesas separadas. Thomas los presentó uno a uno. Marcus Brown, el arquitecto del proyecto. Llegó de Denver expresamente para trabajar en Springfield Hills. Marcus era un hombre de unos 35 años, barba cuidada y mirada atenta. En su escritorio había planos desplegados y un portapapeles con modelos tridimensionales de las casas. Sophie Chen, marketing y ventas. Le ayudará con su campaña publicitaria y a llegar a los compradores potenciales. Sophie era una chica asiática de unos 28 años, enérgica y sonriente. Tenía delante un portátil con hojas de cálculo y presentaciones abiertas. Y Jack Morgan, el coordinador de obras. Se encargaría de coordinar con los contratistas y controlar los plazos. Jack parecía un hombre de unos 45 años, con camisa de trabajo y vaqueros. Parecía alguien que había pasado la mayor parte de su vida en obras y conocía los entresijos del proceso. Tu trabajo, continuó Thomas, es coordinar el equipo, ocuparte de la administración, encontrar y atraer clientes. Marcus se encarga de los aspectos técnicos, Sophie del marketing, Jack de la construcción. Pero tú tomas todas las decisiones clave. Stella se sentó ante su escritorio, amplio y cómodo, con un moderno ordenador y un teléfono. A su lado había una pila de carpetas con documentos del proyecto. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Por los permisos, respondió Thomas. Tenemos la aprobación preliminar del edificio, pero necesitamos los documentos definitivos. Esa es tu responsabilidad.
Cuando Thomas se marchó, Stella conoció mejor al equipo. Marcus le explicó el concepto de las casas. Diseño moderno, pero teniendo en cuenta las tradiciones de la arquitectura local. Grandes ventanales, amplias terrazas, soluciones energéticamente eficientes. Sophie mostró los primeros borradores del material publicitario. Luminoso, elegante, dirigido a familias con niños y parejas jóvenes. Jack explicó la logística de la construcción. Cómo se entregarían los materiales, en qué secuencia se construirían las casas. Cómo organizar el trabajo de los equipos. Kit Burnham, el principal problema, dijo Jack, es encontrar subcontratistas fiables. No hay muchos equipos de construcción en Spearfish que puedan trabajar en edificios residenciales con calidad y puntualidad. ¿Qué equipos hay disponibles ahora mismo?, preguntó Stella. La cuestión es la siguiente. Las mejores cuadrillas ya están ocupadas en otros proyectos. Harrison Construction ha contratado a casi todos los mejores especialistas en sus obras. Stella sonrió. Randolph era un hombre de negocios inteligente. Debía de haber previsto que un nuevo actor en el mercado de la construcción residencial crearía competencia por los recursos. ¿Y si recurría a cuadrillas de las ciudades vecinas? Quizá, pero es caro. Hay que pagar alojamiento y transporte. Además, no conocen las peculiaridades locales. Stella abrió su portátil y empezó a hacer una lista de tareas. Una, reunirse en el ayuntamiento para conseguir los permisos. La segunda, encontrar contratistas. La tercera, analizar a la competencia y fijar precios. Cuarto, preparar una estrategia de marketing. Sophie, enséñame lo que tenemos sobre análisis de mercado, le pidió. La chica encendió el proyector y puso la presentación en la pantalla. En Spearfish y sus alrededores se venden anualmente unas 300 casas, cuyo precio oscila entre 200 y 500,000. Los principales actores son Harrison Construction, Dakota Homes y algunos promotores más pequeños. ¿Cuál es su precio medio por metro cuadrado? Harrison vende a $250 el metro cuadrado, Dakota a 220, pero tienen acabados de distinta calidad. ¿Y nuestros precios previstos? Esperamos 230 por metro cuadrado con materiales de alta calidad y tecnologías modernas. Precios competitivos. Stella estudió las fotos de las casas de la competencia. Construcciones Harrison construía bien, pero de forma conservadora. Formas clásicas, materiales tradicionales, sin florituras arquitectónicas. Dakota Homes era económica. Materiales baratos, distribución sencilla, acabados mínimos. Tenemos una ventaja, dijo. Ofrecemos un diseño moderno a un precio razonable. Pero tenemos que convencer a los compradores de que Black Hills puede construir algo más que centros comerciales. Después de comer, Stella fue al ayuntamiento. Era un edificio antiguo, construido en los años 60, pero en su interior se respiraba un ambiente de negocios. Tenía que hablar con Ray Jenkins, el jefe del departamento de urbanismo. Ray era un viejo conocido. Se habían visto muchas veces cuando ella trabajaba en Construcciones Harrison. Un hombre de unos 50 años, pelo ralo y rostro bonachón, que conocía los entresijos de la legislación local y podía acelerar o retrasar cualquier aprobación. «¡Stella!», exclamó al entrar en su despacho. «He oído que has cambiado de trabajo. ¿Ahora representas a Black Hills?» «Sí, Ray. Estoy aquí por los permisos para Springfield Hills». Ray sacó una gruesa carpeta del armario. «Sí, estoy al tanto del proyecto. Ambicioso. 20 casas a la vez. ¿Algún problema con el papeleo?» «Técnicamente, todo está bien. Pero hay algunas cosas». Ray abrió la carpeta y le mostró el plano de la parcela con las notas. El solar linda con una zona protegida. Los ecologistas necesitan peritajes adicionales sobre el impacto en la fauna local. ¿Qué tipo de conocimientos? Un estudio de las rutas migratorias de los renos, análisis del impacto acústico, evaluación del impacto en las aguas subterráneas. Shannon, ¿cuánto tiempo llevará? En circunstancias normales, de 2 a 3 meses. ¿Y en circunstancias inusuales? Ray sonrió. Si encuentras al ecologista adecuado que haga una evaluación rápida y de calidad, quizá un mes. Stella captó la indirecta. Lo que hacía falta era un especialista que trabajara por una tarifa extra. ¿Puede recomendarnos a un ecólogo así? La doctora Helena White de la universidad.
Es competente, rápida, aunque no es barata. ¿Cuánto cuesta? 20,000, creo, por un examen urgente. Stella asintió. Era mucho dinero, pero un retraso de 2 meses costaría más. ¿Hay algún otro escollo? Todavía no. Pero sabes, Stella, Randolph Harrison vino el otro día. Se preguntaba qué proyectos teníamos en estudio. ¿Y qué le dijiste? No mucho, pero es un hombre poderoso con muchos amigos en la administración. La amenaza era clara. Randolph podría crear obstáculos burocráticos adicionales para el proyecto de un competidor. Ray, cuento con nuestra vieja amistad. Por supuesto, Stella, siempre hemos trabajado bien juntos. Pero entiende, tengo a mis superiores. Tengo la política de la ciudad. Lo comprendo. Stella volvió al despacho y contó al equipo lo de la reunión en el ayuntamiento. Marcus frunció el ceño cuando oyó hablar de la evaluación de impacto ambiental. Podría retrasar el inicio de las obras, dijo, y tenemos un plazo muy ajustado. Encontraremos la manera de acelerar las cosas, respondió Stella. Jack, ¿qué opciones tenemos con los contratistas? He contactado con varias cuadrillas de Rapid City. Están dispuestos a trabajar, pero sus precios son un 15% más altos. ¿Y los locales? Están todos ocupados, pero tal vez en diciembre alguien estará disponible. Diciembre es demasiado tarde. Stella se lo pensó. Los primeros días en la nueva empresa demostraron que la tarea no sería fácil. Randolph Harrison no iba a rendirse sin luchar, y tenía más recursos para contrarrestarlo. Pero Black Hills tampoco era una compañía pequeña. Thomas tenía el dinero y las conexiones para superar los obstáculos administrativos. Sophie, ¿puedes preparar una presentación para los bancos? Vamos a necesitar una línea de crédito para cubrir los costes adicionales. Por supuesto. ¿De cuánto? $500,000 hasta ahora. Si el proyecto va bien, podemos necesitar más. El día de trabajo pasó volando. Stella hacía planes, estudiaba documentos, telefoneaba a posibles contratistas, concertaba citas. A las 6 de la tarde ya tenía lista una estrategia detallada para los 2 primeros meses de trabajo. Cuando llegó a casa, Brian estaba sentado en el salón con gesto adusto. ¿Qué tal el primer día?, preguntó sin entusiasmo. Interesante, mucho trabajo, pero las perspectivas son buenas. Ha llamado mi padre. ¿Qué te ha dicho? Que debería hacer entrar en razón a mi mujer. Stella colgó la chaqueta en el armario y fue a la cocina a calentar la cena. ¿Qué le dijiste? Que hablaría contigo. ¿Lo harás? Brian entró en la cocina y se sentó a la mesa frente a ella. Stella, quizá no sea demasiado tarde para arreglar esto. ¿Hablar con tu padre? ¿Llegar a un acuerdo? ¿Qué clase de compromiso, Brian? Tu familia me sacó del negocio y ahora tengo un trabajo mejor. Pero piensa en las consecuencias. Si el proyecto fracasa, te quedarás sin trabajo y sin referencias. Y si el proyecto tiene éxito, seré uno de los principales especialistas inmobiliarios de la región. Stella calentó en el microondas los restos de la cena de anoche y se sentó a comer. Por la ventana ya había anochecido. Las farolas estaban encendidas y de vez en cuando pasaban coches. Una noche normal en una casa normal. Pero todo había cambiado. Ya no era la nuera obediente que trabajaba en la empresa familiar en desgracia. Ahora formaba parte de un equipo serio con planes ambiciosos. ¿Sabes cuál es la mejor parte del nuevo trabajo? Lo que dice. Nadie me dice que las mujeres no entienden de construcción. 3 semanas de trabajo en Black Hills Development demostraron a Stella que su experiencia y sus conocimientos del mercado local son realmente valiosos. La evaluación medioambiental, gracias a la doctora Elena White, se completó en un tiempo récord y demostró que el impacto ambiental del proyecto era mínimo. Se obtuvieron los permisos, los contratistas de Rapid City aceptaron el trabajo y la construcción iba a empezar en una semana. Pero el mayor reto seguía siendo encontrar compradores. El jueves por la mañana, Stella estaba sentada en su despacho, estudiando la base de datos de clientes potenciales que Sofía había recopilado a partir de encuestas y análisis de mercado. La mayoría de los interesados en comprar una casa ya conocían el trabajo de Harrison Construction o de otros promotores inmobiliarios locales. Black Hills era una marca desconocida para ellos en el sector inmobiliario. Stella abrió su cuaderno personal, una gruesa carpeta de cuero que había conservado durante los 4 años de su empleo en Harrison Construction.
Contenía los contactos de todos los clientes con los que había trabajado, sus preferencias, sus circunstancias familiares, sus finanzas. Información acumulada durante años de duro trabajo. El primero de la lista era Michael Anderson, el mismo cliente cuyo proyecto estaba causando problemas al inexperto Connor. Michael era cirujano en el hospital local. Su mujer Susan trabajaba como orientadora escolar. Tenían 2 hijos, de 10 y 12 años. Hacía 6 meses que habían decidido construir una casa más grande, con habitaciones separadas para los niños y un despacho para Michael. Stella recordaba todos los detalles de su proyecto. Michael quería una cocina moderna con isla. Susan soñaba con un gran salón para las veladas familiares. Los niños pedían una sala de juegos en el sótano. Un proyecto de $450,000, uno de los más caros de la cartera de Harrison Construction. Marcó el número de Michael. Después de la tercera señal contestó. Michael Anderson al habla. Michael, soy Stella Harrison. ¿Cómo van las cosas con la casa? Stella. Había sorpresa y alivio en su voz. ¿Dónde has estado? He llamado a tu empresa y me han dicho que ya no trabajas. Sí, es verdad. Ahora trabajo en Black Hills Development. ¿Y tu proyecto? Es una pesadilla. Este tipo Connor no tiene idea de lo que está hablando. Ayer me dijo que cambiara la disposición de los cimientos porque es más barato. Y cuando le pregunto por la calidad, dice que estará bien. ¿Ha comenzado la construcción? Todavía no. Hay retrasos con los materiales, algunos problemas con los proveedores. Prometieron empezar la semana pasada. Ahora hablan del mes que viene. Stella sonrió. Al parecer, sin ella, la coordinación del proyecto en Construcciones Harrison se había resentido. Michael, ¿y si te ofreciera una alternativa? ¿Cuál sería? Black Hills está lanzando un nuevo proyecto de viviendas. 20 casas en una variedad de planos de planta. Tenemos un modelo que es exactamente lo que quieres. 4 dormitorios, 3 baños, amplio salón, cocina moderna, oficina en casa. Pero son casas prefabricadas, no diseños personalizados. No, son planos personalizables. Puedes elegir los acabados, cambiar algunos detalles de la distribución, añadir o quitar elementos. Prácticamente a medida, pero ahorrando tiempo y dinero. Interesante. ¿Cuánto costaría? Para una casa de tu tamaño, unos 380,000. 70,000 menos de lo que acordaste con Harrison. ¿De verdad? ¿Y la calidad? Ven a ver las muestras y los planos. Estoy libre mañana por la tarde a las 2. Vale, allí estaré. Pero si hay una pega. Michael, nos conocemos desde hace 4 años. ¿Cuándo te he decepcionado? Nunca. Vale, mañana a las 2. Stella colgó y marcó su calendario. Primer cliente potencial. Siguió llamando. Los siguientes eran David y Emily Thompson, una joven pareja que planeaba comprar su primera casa. David trabajaba en un banco y Emily era profesora de primaria. Hacía 6 meses se habían puesto en contacto con Construcciones Harrison, pero no estaban contentos con los precios. Emily, soy Stella de Construcciones Harrison. ¿Cómo va la búsqueda de casa? Stella, hola. Todavía nada. Todo es tan caro. Y lo que puedo permitirme está demasiado lejos de la ciudad. Bueno, ¿y si te digo que tenemos nuevas opciones? Casas más cerca de la ciudad y a precios más razonables. ¿Es de Harrison? No, ahora trabajo para otra empresa. Black Hills Development. Estamos construyendo un complejo de apartamentos con casas más pequeñas perfectas para familias jóvenes. ¿Cuánto cuesta? El modelo inicial cuesta 270,000. 3 dormitorios, 2 baños, salón, cocina, más el lote y toda la infraestructura. Suena interesante. ¿Dónde está ubicado? En el extremo norte, a unos 15 minutos en coche del centro. Ven a ver los planos y diseños. A la hora de comer, Stella había llamado a 12 familias de su lista. 7 aceptaron venir a la presentación, 3 dijeron que se lo pensarían y 2 se negaron de inmediato. No era un mal resultado para el primer día de ventas activas. Sophie entró en su despacho con el portátil en la mano. Stella, ¿cómo te va con los clientes? 7 citas para mañana y pasado mañana, más algunas peticiones para la semana que viene. Estupendo, y he preparado el material de presentación. Sophie mostró un colorido folleto con planos de casas, fotos de proyectos similares, precios y condiciones. Todo tenía un aspecto profesional y atractivo. Sonami.
Buen trabajo. ¿Y la publicidad? Nos anunciamos en los periódicos locales, ponemos banners en los sitios web inmobiliarios. Tenemos previsto abrir una oficina de ventas en el solar el próximo lunes. Michael Anderson llegó a las 2 de la tarde. Parecía cansado e irritado. Al parecer, los problemas con Construcciones Harrison le habían afectado mucho. Stella lo condujo a la sala de reuniones, donde Marcus había colocado planos y maquetas de casas. Aquí hay un modelo que se ajustará a su familia, dijo, señalando un modelo tridimensional de la casa. 4 dormitorios en la primera planta, un salón diáfano y una cocina en la planta baja, un despacho en casa y un sótano con zona de juegos. Michael estudió detenidamente los planos. ¿Y los acabados? A su elección. Puedes ver muestras de parqué, azulejos, fontanería. Todo es moderno, de alta calidad. ¿Y los plazos? Si firmas el contrato la semana que viene, la casa estará lista a finales de marzo. Eso es rápido. Ya tenemos todos los permisos y soluciones arquitectónicas listas. Además, contamos con contratistas experimentados. Michael paseó por la habitación, estudiando los planos de las otras casas. ¿Y si quiero cambiar algo de la distribución? Es posible hacer pequeños cambios. Por ejemplo, ampliar la cocina en detrimento del salón o añadir otro cuarto de baño. ¿Y la garantía? 2 años para la construcción y 1 año para los acabados. Y un seguro contra defectos de construcción. Michael sacó el teléfono y marcó un número. Susan, estoy en casa de Stella, viendo un nuevo proyecto de casa. ¿Puedes venir? Sí, la casa con la que hemos estado soñando. Susan Anderson llegó media hora más tarde. Una mujer agradable de unos 40 años y pelo castaño corto. Stella le enseñó los planos. Le explicó todos los detalles. Respondió a sus preguntas sobre los colegios cercanos al complejo, las infraestructuras, la seguridad. ¿Podrán los niños jugar aquí tranquilos?, preguntó Susan. Por supuesto. Tendremos un parque infantil, un pequeño parque, seguridad. Solo tráfico local, nada de tránsito. ¿Y es realmente 70,000 más barato que el de Harrison? Sí. Construimos en serie, lo que mantiene bajo el coste, pero con personalización. El matrimonio Anderson se miró. Tendremos que discutirlo en casa, dijo Michael. Pero el proyecto parece muy atractivo. Por supuesto. Aquí están mis contactos. Llámenme si tienen alguna duda. Cuando se marcharon, entró Thomas. ¿Cómo van las ventas? Es el primer día, pero ya tenemos clientes muy interesados. Creo que tendremos algunos prepedidos para el final de la semana. Estupendo. ¿De dónde vienen los clientes? En su mayoría, gente con la que trabajé en mi anterior empresa. Gente que no estaba contenta con el servicio o los precios de Construcciones Harrison. ¿Utilizas contactos de tu anterior trabajo? Utilizo a gente que conozco. Gente que confía en mi profesionalidad. Thomas asintió. Así es. La clave es no infringir ninguna restricción legal. Por supuesto. Al día siguiente vinieron a ver a Stella 4 familias más. Todas estaban interesadas en el proyecto. 2 estaban dispuestas a firmar contratos preliminares. Al final de la semana, tenía 6 solicitudes serias y 10 clientes potenciales más. El viernes por la noche, cuando se preparaba para volver a casa, Ted Wilson, de Harrison Construction, la llamó. Stella, ¿puedo hablar contigo? Claro, Ted. ¿Cómo va todo? No muy bien. Ese tipo Connor no tiene ni idea de lo que está haciendo. El proyecto Anderson está parado porque pidió los materiales equivocados. Otros 2 clientes ya están amenazando con cancelar sus contratos. Lo siento, pero ya no estoy con la compañía. Ya lo sé, pero la gente ha estado preguntando dónde encontrarte. Mucha gente quiere trabajar contigo personalmente, no con la empresa. ¿Y qué les dices? Que no lo sé. Pero Stella, los clientes no están contentos. Están acostumbrados a tu nivel de servicio. Ted, depende de ti dónde compres tu casa. Randolph está furioso. Dice que estás robando clientes por medios injustos. ¿Qué clase de desleales? Ofrezco mejores condiciones y un servicio de calidad. Cree que estás usando información confidencial. ¿Qué información confidencial? ¿Los números de teléfono de los clientes? Ya son de dominio público. ¿Conocer sus necesidades? Esa es mi experiencia profesional. Ted suspiró. Lo comprendo. Solo quería advertirte. Randolph va a tomar medidas. ¿Qué tipo de medidas? No estoy seguro, pero está muy enfadado. Después de hablar con Ted, Stella lo pensó.
Randolph realmente podría causar problemas. Tenía conexiones en la administración, contratistas, bancos. Pero Black Hills también tenía recursos y reputación. La clave era actuar dentro de la ley y no presentar cargos. Recogió sus papeles, apagó el ordenador y se dirigió a la salida. En el aparcamiento se sorprendió al ver a Brian junto a su coche. Por su rostro adusto, estaba claro que la conversación no iba a ser fácil. «Tenemos que hablar», dijo. «Hay una familia esperándonos en casa». Cuando Stella y Brian llegaron a su casa, ya había coches conocidos aparcados en la entrada. El Cadillac negro de Randolph, el Ford azul de Dorothy y el Jeep rojo de Kevin. Toda la familia Harrison estaba reunida al completo, algo que solo ocurría en ocasiones especiales o en situaciones de crisis. A juzgar por la mirada sombría de Brian, hoy era definitivamente lo segundo. El ambiente en el salón era tenso. Randolph estaba sentado en el gran sillón junto a la chimenea, como un patriarca familiar a punto de dictar sentencia. Dorothy estaba sentada en el sofá, frotándose nerviosamente el pañuelo entre las manos. Kevin, el hijo menor, estaba de pie junto a la ventana con un vaso de whisky en la mano, lanzando de vez en cuando miradas a Stella. Era evidente que todos llevaban tiempo esperando su llegada. «Aquí está nuestra fugitiva», dijo Randolph cuando Stella entró en la habitación. «Siéntate, Stella. Tenemos mucho que discutir». «Buenas noches», dijo ella secamente, pero no se sentó. «¿A qué se debe esta visita?» «Sabes muy bien de qué se trata», dijo Randolph. «Siéntate», dije. Stella miró a su marido, que evitó su mirada, y luego a su suegra, que miraba al suelo como si estudiara el dibujo de la alfombra. El ambiente era como si la hubieran convocado a un tribunal de familia. «Prefiero quedarme de pie». «Como quieras». Randolph se reclinó en su silla. «Esto es lo que hay. Has estado cazando furtivamente a nuestros clientes, utilizando información confidencial que obtuviste mientras trabajabas para mi empresa». ¿Es una acusación? Es un hecho. Michael Anderson, la familia Thompson, James Wilcox, todos eran nuestros clientes. Y ahora van a comprar casas a tus nuevos jefes. ¿Qué tiene eso de ilegal? Randolph se levantó bruscamente de la silla. ¿Ilegal? Nos has robado nuestra cartera de clientes. Yo no robé a nadie. Estas personas decidieron dónde querían comprar casas. Tienen derecho a elegir. Pero tú no tienes derecho a utilizar la información que obtuviste trabajando para nosotros. Stella se sentó en la silla frente a su suegro. Si vamos a tener una conversación seria, que sea de igual a igual. Randolph, dime la verdad. ¿De verdad crees que he infringido la ley? ¿O solo estás enfadado porque los clientes eligieron mejores condiciones? ¿Mejores condiciones? Kevin resopló. No haces más que hacer dumping, ofrecer casas baratas de mala calidad. ¿Has visto los planos de nuestras casas? ¿Has estudiado la calidad de los materiales? ¿O son solo habladurías? No necesito estudiar nada. Sé que nadie puede construir casas de calidad a estos precios. Stella sonrió. ¿No será que Construcciones Harrison paga de más por todo? ¿Mantiene una plantilla de parientes que cobran por nada? Basta ya, gritó Randolph. ¿Olvidas con quién estás hablando? No, no lo olvido. Estoy hablando con el hombre que me echó de la empresa por teléfono sin darme siquiera la oportunidad de hablar en persona. Dorothy levantó por fin la cabeza y miró a Stella. Cariño, somos familia. ¿No se podría haber resuelto este conflicto de forma familiar? ¿Qué conflicto, Dorothy? Me despidieron sin dar explicaciones. ¿Qué había que resolver? ¿Podrías haber venido, hablado conmigo, aclarado el malentendido? ¿Qué malentendido? Randolph dejó claro que Connor ocuparía mi lugar y yo tenía una familia que atender. Brian, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló por fin. Stella, quizá no sea demasiado tarde para arreglar esto. Papá está dispuesto a hablar de tu regreso. Todos se volvieron hacia Randolph, que claramente no había esperado semejante declaración de su hijo. Bajo ciertas condiciones, dijo lentamente. Si dejas de trabajar para la competencia y recuperas a tus clientes. ¿Recuperar a los clientes? Volvió a preguntarle Stella. ¿Cómo exactamente? Los llamas y les dices que Black Hills no puede cumplir sus promesas, que el proyecto se retrasa o se cancela. ¿Así que quieres que mienta? Quiero que arregles el daño que has hecho al negocio familiar. Stella se levantó y se acercó a la ventana. Afuera ya estaba completamente oscuro, con las luces encendidas en las ventanas de las casas vecinas.
Las familias corrientes pasaban veladas corrientes, sin enzarzarse en disputas familiares ni intrigas empresariales. ¿Y si me niego? Entonces ya no eres miembro de esta familia, dijo Randolph con rigidez. Papá, exclamó Brian, no puedes. Sí que puedo, le interrumpió su padre. Nos traicionó, utilizó nuestra confianza en nuestra contra. Gente así no puede formar parte de la familia. Kevin terminó su whisky y dejó el vaso sobre la mesa. Papá tiene razón. La acogimos, le dimos trabajo y se pasó al enemigo a la primera oportunidad. ¿Enemigos? Stella se volvió hacia él. Black Hills es una empresa más. No son enemigos, son competidores. En los negocios es lo mismo. Entonces no hay lugar para la honestidad y la integridad en los negocios, ¿verdad? Puedes despedir a la gente sin dar explicaciones, pero no puedes buscar trabajo en otra parte. Randolph se sentó en su silla con la cara roja de ira. Stella, es la última vez que te sugiero que entres en razón. Vuelve a la empresa, recupera a tus clientes y olvidaremos este incidente. ¿Y qué obtengo a cambio? Un trabajo, un salario, un lugar en la familia. ¿El mismo puesto que tenías? No, Connor sigue siendo gerente regional. Podría ser su asistente. ¿Asistente de tu propio sobrino que no sabe la diferencia entre cemento y yeso? Está aprendiendo. Además, un negocio familiar debe ser manejado por miembros de la familia. ¿Y yo no soy un miembro de la familia? Eres una nuera. No es lo mismo. Stella miró a Brian, que estaba sentado con la cabeza gacha. No había dicho ni una palabra en su defensa. No había intentado explicarle a su padre que ella había trabajado fielmente para la empresa durante 4 años. Ya veo, dijo ella con calma. Entonces tengo una contrapropuesta. ¿De qué se trata?, preguntó Randolph con recelo. Déjeme en paz. No interfiera en mi trabajo. No intente influir en mis clientes. No me amenace. Competiré lealmente con usted en el mercado. ¿Leal? Kevin se rió. Ya nos has robado la mitad de la clientela. Les he ofrecido mejores condiciones. Si eso no te satisface, ofréceles otras aún mejores. Randolph se levantó lentamente de la silla y se acercó a Stella. Cometes un error, querida. Spearfish es un pueblo pequeño. Aquí todo el mundo se conoce. La reputación lo decide todo. ¿Es eso una amenaza? Es la realidad. Tu nueva empresa solo construye centros comerciales. La gente no les confiará sus casas. Y cuando empiecen los primeros problemas, y lo harán, todo el mundo recordará quién los llevó hasta allí. Puede haber problemas en cualquier empresa, incluida la suya. Tenemos una reputación de 40 años. Y un gerente inexperto que puede arruinarla. Dorothy se levantó del sofá y se acercó a Stella. Cariño, piensa en Brian, en tu matrimonio. ¿Merece la pena arriesgar a tu familia por un trabajo? ¿Pensaste en nuestro matrimonio cuando me despediste? ¿Le pediste opinión a Brian? Esas fueron decisiones de negocios. No tenían nada que ver con la familia. Pero ahora lo estás convirtiendo en un asunto familiar. Brian levantó por fin la cabeza y miró a su mujer. Stella, mamá tiene razón. Quizá deberíamos pensar en nosotros. ¿En nuestro futuro? ¿Qué futuro, Brian? Aquel en el que soy el ayudante de tu sobrino y agradezco la oportunidad de trabajar en el bufete familiar. Un futuro en el que sigamos siendo una familia, donde no haya conflictos ni resentimientos mutuos. Stella se acercó a su marido y se sentó a su lado en el sofá. Brian, dime sinceramente, ¿crees que lo que me hizo tu padre estuvo bien? Brian se quedó callado, luchando con un conflicto interior. Por un lado estaba la esposa a la que amaba, por otro, la familia de la que dependía su bienestar. Creo que podría haberse hecho de otra manera, dijo finalmente. Eso no responde a mi pregunta. Stella, no me hagas elegir entre tú y mi familia. No voy a hacerlo. La elección ya está hecha. Tu familia ha elegido que ya no me necesitan. Ahora es mi elección construir una nueva vida. Randolph ha vuelto a su silla. ¿Entonces es definitivo? Definitivo. Entonces ten en cuenta que no ganarás ninguna guerra. Tengo más recursos, conexiones, experiencia. Tu carrera en Spearfish ha terminado. Eso ya lo veremos. Stella se levantó y se dirigió a la salida del salón. Voy a hacer las maletas. ¿A dónde vas?, preguntó Brian temeroso. A un hotel, hasta que encuentre piso. Stella, no hagas esto.
Podemos hablar las cosas, encontrar un compromiso. ¿Qué compromiso, Brian? Tu padre lo dejó muy claro. O hago lo que él quiere, o ya no soy parte de la familia. Y estuviste de acuerdo con él. No estuve de acuerdo. No estuviste en desacuerdo. Y en estas situaciones, el silencio significa acuerdo. Stella subió a su dormitorio. Sacó una gran bolsa de viaje del armario y empezó a guardar cosas. Ropa, zapatos, cosméticos, algunos objetos personales. 4 años de convivencia cabían en una bolsa. Brian entró en el dormitorio cuando ella estaba terminando de empaquetar. Stella, por favor, no te vayas. Vamos a solucionar esto. ¿Cómo? ¿Estás dispuesto a enfrentarte a tu familia por mí? Ya necesito tiempo para pensar. Has tenido tiempo toda la semana, desde que tu padre me despidió, pero no pensé que llegaría tan lejos. Stella cerró la cremallera de su bolso y miró a su marido. Brian, no te culpo. Creciste en este sistema, siempre has dado prioridad a la familia. Pero yo no puedo vivir así. ¿Qué nos va a pasar? No lo sé. Depende de lo que sea más importante para ti. La aprobación de tu padre o nuestro matrimonio. Cogió su bolso y salió del dormitorio. En el salón, la familia Harrison estaba sentada en silencio. Randolph miraba fijamente a la chimenea. Dorothy lloraba y Kevin miraba su vaso vacío. «Adiós», dijo Stella. Nadie contestó. Solo cuando ya estaba en la puerta, Dorothy dijo en voz baja: «Cariño, si cambias de opinión, no lo haré». Stella salió de casa, cargó el bolso en el coche y se marchó. En el espejo retrovisor podía ver las luces encendidas en las ventanas de la casa, las figuras parpadeando detrás de las cortinas. La vida anterior había quedado atrás. Por delante quedaba lo desconocido, pero también la libertad. 6 meses después, Stella estaba de pie en un escenario improvisado en el centro del complejo de apartamentos de Springfield Hills, mirando a la multitud congregada. Era una luminosa mañana de abril. El sol iluminaba las casas terminadas con sus cuidados céspedes y sus jóvenes árboles. En ese tiempo, el complejo había pasado de ser un solar vacío a convertirse en una auténtica pequeña ciudad. 18 de las 20 casas ya estaban vendidas y las 2 últimas se estaban mostrando a posibles compradores. Frente a ella estaban sentados los propietarios de las nuevas casas, periodistas de la prensa local, representantes de la administración municipal y del mundo empresarial de Spearfish. Entre los invitados vio a Michael y Susan Anderson, que se habían mudado en febrero, la familia Thompson, James Wilcox y otros antiguos clientes de Harrison Construction. Todos parecían contentos y felices. «Bienvenidos a la gran inauguración del complejo de apartamentos Springfield Hills», comenzó Stella con el micrófono en la mano. «Hace 6 meses, este lugar no era más que un terreno de planos y sueños. Hoy hay 18 familias viviendo aquí en sus nuevos hogares». Aplausos. Stella vio a Thomas Cameron entre la multitud, sonriendo y asintiendo con aprobación. Junto a él estaba su equipo, Marcus, Sophie y Jack. Todos ellos habían realizado un enorme trabajo para hacer posible este día. Este proyecto ha sido posible gracias a un equipo de profesionales que creían en la idea de una vivienda asequible y de calidad, prosiguió. Hemos demostrado que es posible construir de forma bonita, fiable y a precios razonables. Entre la multitud, observó algunas caras conocidas de Harrison Construction. Ted Wilson estaba en la última fila, con sentimientos encontrados. Linda Howell estaba a su lado y sonreía a Stella. Incluso Gloria, la secretaria de Randolph, había acudido a ver el resultado. Pero el propio Randolph, Brian u otros miembros de la familia Harrison no estaban a la vista. Me gustaría dar las gracias especialmente a los residentes del complejo que creyeron en nosotros y se convirtieron en primeros compradores cuando Black Hills Development acababa de entrar en el sector inmobiliario. Michael Anderson levantó la mano y gritó: «Stella, no nos hemos arrepentido ni una sola vez de nuestra decisión». Risas y aplausos. Stella sonrió, recordando aquel día en la oficina en el que Michael había llegado disgustado por sus problemas con Connor. Su familia vivía ahora en una casa espaciosa con ventanas panorámicas, una cocina moderna y la oficina en casa con la que había soñado. «Y ahora quiero anunciar planes para el futuro», dijo Stella. «El éxito de Springfield Hills
ha demostrado que existe una necesidad de viviendas asequibles de calidad en Spearfish. Por eso Black Hills Development está empezando a trabajar en un segundo proyecto. Hizo una pausa, saboreando el momento. Lo que estaba a punto de decir era el resultado de meses de negociación y planificación. Black Hills Valley Residential Development incluiría 50 viviendas de distintos diseños en un terreno de 30 hectáreas. El proyecto incluiría su propia escuela, centro médico, complejo comercial e instalaciones deportivas. Charla emocionada entre la multitud. El proyecto era realmente ambicioso. Todo un barrio con sus propias infraestructuras. Stella sabía que esta noticia llegaría a Randolph Harrison y le preocuparía seriamente. Black Hills estaba pasando de los proyectos .com al desarrollo a gran escala. Las ventas en Black Hills Valley empezarán el mes que viene, añadió. Todo el mundo puede ver los planos en nuestra oficina de ventas. Tras la parte oficial, los invitados se dispersaron por el complejo, recorriendo las casas modelo, hablando con los residentes y estudiando los planos. Stella se paseó entre los grupos, respondió a las preguntas de los periodistas y charló con posibles compradores. Se sentía en su elemento. Segura, competente, exitosa. El alcalde de Spearfish, Robert Stewart, un anciano de bigote gris y sonrisa diplomática, se acercó a ella. «Señorita Harrison, enhorabuena por su éxito», le dijo. «El proyecto ha sido impresionante». «Gracias, señor Stewart. Espero que la ciudad esté satisfecha con los resultados». «Más que satisfecha. Nuevos empleos, ingresos fiscales, desarrollo de infraestructuras». Black Hills se ha convertido en un socio importante para Spearfish. ¿Qué opina de los planes para el segundo complejo? Es muy prometedor. Es cierto que algunos en la comunidad empresarial están preocupados por el aumento de la competencia. Stella sabía de quién estaba hablando. Randolph Harrison debe haber presionado a la oficina del alcalde. «La competencia es buena para los consumidores», respondió. «Fomenta la calidad y mantiene los precios bajos». «Estoy de acuerdo. Por eso la administración está dispuesta a apoyar su nuevo proyecto». Cuando el alcalde se marchó, Ted Wilson se acercó a Stella. Parecía incómodo, como si no supiera cómo empezar la conversación. «Hola, Stella. Enhorabuena por tu éxito». «Gracias, Ted. ¿Cómo te va en Harrison's?» «Es duro. Connor no ha sido capaz de entrar en el personaje. Los clientes se quejan, los proyectos se alargan. Randolph está pensando en contratar a un gerente externo con experiencia. Es una decisión inteligente. Sabes, mucha gente en la empresa lamenta lo que pasó. Eras el mejor vendedor de la historia. Eso es el pasado, Ted. ¿Alguna vez has pensado en, ya sabes, quizás volver?» «Estoy seguro de que Randolph estaría dispuesto a negociar las condiciones». Stella miró a su alrededor, las nuevas casas, los residentes satisfechos, sus colegas que realizaban ambiciosos planes. «No, Ted. He encontrado mi sitio». Ted asintió comprensivo. «Pues buena suerte. Y en todo caso, siempre estaremos encantados de trabajar juntos como socios, no como competidores». Por la noche, cuando todos los invitados se habían ido, el equipo de Black Hills se reunió en una de las casas modelo para celebrar su éxito. Thomas trajo champán, Sophie encargó el catering y Marcus preparó una presentación con fotos de todas las fases de la construcción. «Brindo por Springfield Hills», dijo Thomas levantando su copa. «Por el equipo que convirtió un sueño en realidad. Por Stella», añadió Sophie, «que creyó en nosotros e hizo que los clientes creyeran en nosotros». Bebieron, y Stella sintió una cálida sensación de satisfacción. Hacía 6 meses había sido una empleada despedida de la empresa familiar, y ahora dirigía uno de los proyectos inmobiliarios de más éxito de la región. «Por cierto», dijo Marcus, «he recibido una oferta para diseñar un complejo residencial en Rapid City». Los clientes preguntaron específicamente por el arquitecto del proyecto de Springfield Hills. «Nuestra reputación va en aumento», señaló Jack. «Contratistas de ciudades vecinas están interesados en trabajar con nosotros. Y ya he recibido consultas de inversores que quieren financiar proyectos similares en otras ciudades», añadió Sophie. Thomas miró a Stella. «¿Tú qué opinas? ¿Estás preparada para la expansión?» Stella se acercó a la gran ventana del salón, que daba a todo el complejo. Las luces del atardecer en las ventanas de las casas creaban un ambiente acogedor y hogareño. En algún lugar se estaba preparando la cena. En algún lugar los niños hacían los deberes.
En algún lugar las parejas planeaban sus fines de semana. Vida ordinaria en un lugar extraordinario que ella había contribuido a crear. Hace 6 meses solo pensaba en cómo sobrevivir al despido. Ahora estamos discutiendo planes para hacer crecer el negocio en todo el estado. Es un éxito bien merecido, afirmó Thomas. Ha demostrado que las buenas decisiones y la profesionalidad son más importantes que los lazos familiares. Stella recordó las palabras de Randolph de que no ganaría la guerra, que su carrera en Spearfish había terminado. La realidad resultó ser otra. No era que hubiera perdido la guerra, sino que Harrison Construction había perdido un empleado clave y una cuota de mercado significativa. Sonó su teléfono. El nombre de Brian apareció en la pantalla. Stella se quedó mirando la pantalla unos segundos y luego colgó la llamada. Había llamado varias veces en los últimos meses, pidiendo reunirse, hablar, encontrar una solución. Pero cada vez la conversación se estancaba. Él no podía elegir entre su familia y su mujer, y ella no podía aceptar el papel de nuera dependiente. ¿Una llamada personal?, preguntó Thomas con delicadeza. De una vida pasada, respondió Stella. Nada importante. Se volvió hacia el equipo. En cuanto a la ampliación, sí, estoy lista, pero solo con una condición. No nos convirtamos en una gran empresa que se olvida de la gente. Cada uno de nuestros proyectos debe crear no solo hogares, sino comunidades. Estoy de acuerdo, asintió Thomas. Eso es lo que nos diferencia de nuestros competidores. Terminaron el champán, hablaron de los planes para el próximo trimestre y acordaron reunirse con los inversores. Cuando todos se marcharon, Stella se quedó sola en la casa piloto. Paseó lentamente por las habitaciones, imaginando qué tipo de familia viviría aquí, qué tipo de conversaciones tendrían lugar alrededor de la mesa del comedor, qué tipo de planes se harían alrededor de la chimenea. Sobre la mesa de la cocina estaba el último periódico de Spearfish, con una foto de la gran inauguración en primera página. El titular decía, «Una nueva era de viviendas en Spearfish». El artículo detallaba el proyecto, citaba a residentes satisfechos y mencionaba planes para un segundo complejo. Stella dobló el periódico y salió a la terraza. El aire primaveral era fresco y fresco. Las estrellas brillaban en el cielo. A lo lejos se oían las risas de los niños que jugaban en el patio. Los sonidos de la nueva vida que había comenzado aquí gracias a su trabajo. Hace 6 meses estaba sentada en el bar de un hotel, sacudida por la traición de su familia, con un futuro incierto y los planes rotos. Hoy es una gestora de proyectos de éxito, con excelentes perspectivas profesionales e independencia económica. El camino era difícil, pero el correcto. Stella sacó las llaves del coche y se dirigió a la salida. Mañana le esperaba un nuevo día de trabajo, nuevos planes, nuevos retos. Pero esta noche solo le pertenecía a ella y al sentimiento de profunda satisfacción por un trabajo hecho con honradez y eficacia. Al salir de Springfield Hills, miró por última vez las casas con luces cálidas en las ventanas. Allí vivían las familias que le habían confiado el sueño de un hogar, y ella no había defraudado su confianza. Ese era el principal resultado de los últimos meses. No el dinero, no una carrera, no una victoria sobre Randolph Harrison, sino la simple satisfacción humana de un trabajo bien hecho.